Yo creo, Adrianita, que el país está tomado por la delincuencia organizada. No hay municipio que se salve. ¿El país completo? Todos los municipios, te diría yo. Estoy recorriendo el país, llevo casi 50 municipios recorridos de 166 que voy a recorrer de aquí a septiembre. ¿Por eso vas a contender tú? ¿O por qué? ¿De Sin dónde duda, te surge esto de que quieres contender a la candidatura a la presidencia de la República? México no puede seguir así, Adrianita. No ha dado resultados el plan de López Obrador de abrazos, no balazos. Hoy se llama abrazos, balazos y fracasos, porque es un fracaso esa política. ¿Tú te La sientes, pobreza. Ulises, preparado para ser presidente de México? Incluso hoy que hay elecciones en el Estado de México y Coahuila, el presidente está haciendo campaña. En otros tiempos ya lo hubiera sancionado el INE. Queridos, me da mucho gusto saludarles y por supuesto agradecerles que nos acompañen en mi canal de YouTube, La Ribera Melo. Gracias por acompañarnos y por suscribirse también. Y el día de hoy es un día muy especial porque estamos arrancando ya la tercera temporada de La Cita. Y bueno, pues la vamos a arrancar hablando de temas políticos. Sabemos que el próximo año, el 2024, es un año 100% electoral. Están en juego pues muchos cargos públicos. El principal es la presidencia de nuestro país, la presidencia de México. Y bueno, pues hay muchos temas que nos inquietan, ¿no? Que nos preocupan, de los cuales pues queremos saber un poquito más e interactuar. Así es que bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial aquí en La Cita para arrancar con esta tercera temporada. Él es un hombre que se ha dedicado a la política durante muchos años, un hombre preparado, polémico, abogado mexicano, originario de Oaxaca. Querido Ulises Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Adrianita, bienvenida. Bienvenida a tu casa, bienvenido al equipo también. Muchas gracias por compartir tu tiempo y por recibirnos aquí en tu espacio. Al contrario. Platícanos un poquito, ¿dónde naces, Ulises? Yo nazco en la Mixteca, en la zona Mixteca de Oaxaca, que es la que colinda con Puebla y Guerrero. Pueblo Chalcatongo de Hidalgo, del distrito de Tlaxiaco. Ahí, Chalcatongo. Chalcatongo se llama el municipio donde nací. Y muy chiquillo vivo en Juchitán. Mi papá litigaba, vivía en Juchitán con mi mamá y nos fuimos a vivir para Juchitán. Entonces yo estudio el kinder, la primaria y la secundaria en Juchitán. Posteriormente, terminando la secundaria, mi padre nos manda a estudiar a México, la preparatoria. Posteriormente en la UNAM, en la ciudad universitaria, estudio la carrera de licenciado en Derecho. Presento mi tesis, me recibo, no la falsifiqué mi tesis, es una tesis que yo hice sobre conflictos por límites en el Estado. Y soy egresado de la UNAM, licenciado en Derecho. Desde entonces entro al PRI, empiezo a militar en el PRI cuando termino la carrera. ¿Terminas tu carrera de Derecho? Sí. Y entras al PRI. Entro a militar en el PRI, tengo la oportunidad de recorrer el país. ¿Cómo entras al PRI? Nos invitan, fíjate, me invitan, yo estaba trabajando en Reforma Agraria en ese entonces, haciendo mis prácticas, y llega un equipo, en ese entonces el secretario Gustavo Carvajal, secretario de la Reforma Agraria, llegan a las distintas dependencias, pues gentes que militan y venían incluso del Comité Nacional del PRI. Alguno de ellos, un amigo mío, me invita, que era mi jefe en ese entonces en Reforma Agraria, un amigo del Estado de México, Sergio Saúl Estrada. Empiezo mi militancia, luego me invitan a San Luis Potosí, luego tengo la oportunidad de ser delegado en 30 estados de la República, entro al Comité Ejecutivo Nacional, soy subsecretario en el Comité Ejecutivo Nacional con presidentas y presidentes del PRI, muchos de ellos, entre otros Luis Donaldo Colosio, estuve como subsecretario con él. Tengo la oportunidad de recorrer el país, de conocer, pues no solo al priismo, sino en general al país, los problemas que se enfrentan. Posteriormente, comunidades, qué se produce. Combinaba mi actividad política incluso para conocer y empaparme mucho de los estados, de cómo piensan, qué problemas se viven.
Y en 1992 el PRI me da la oportunidad de participar como candidato a diputado local. Era campaña de gobernador en ese entonces. Deodoro Carrasco era el candidato a gobernador del estado. Y hacemos campaña juntos, yo en el distrito de Tlaxiaco. Gano la diputación local, soy diputado local de mayoría. Termino la diputación. En 1997 me vuelven a dar la oportunidad de ser diputado federal. Vuelvo a ser diputado por el distrito de Tlaxiaco. Fui local y federal por el mismo distrito. En el año 2000 salgo postulado candidato al Senado de la República. Ganamos el Senado de mayoría. Fue cuando se pierde la presidencia de la República por parte de la Bastida. Gana Vicente Fox la presidencia. Pero en el estado de Oaxaca ganamos. Incluso la Bastida gana en el estado de Oaxaca la elección presidencial. En el estado se pierde en el país. Dime algo, Ulises. ¿Alguien de tu familia, tu padre, tu madre o algún pariente también se dedica a la política o se dedicó? ¿O de dónde lo traes tú? No, fíjate, mi papá litigaba. Mi papá era abogado egresado de la UNAM, muy buen postulante mi papá. Mi mamá, pues ama de casa, siempre con mi papá, como eran las familias antes. Pero no, fíjate que no, un tío, un hermano de mi papá estuvo en política, fue diputado local por Tlaxiaco. Cuando yo nací hay una anécdota nada más, mi abuelo entra ahí a donde estaba mi mamá, tenía yo 3 días de nacido, se asoma mi abuelo y dice, este va a ser presidente de México. Es el único antecedente real que tengo de hablar de política en mi familia. Y bueno, mi abuelo a lo mejor me lo sembró a los 3 días de nacido. Era mi padrino, además, mi abuelo paterno, Filogonio Ortiz. Y inicio, me gustó mucho la política, me gustó mucho estar en los estados, me gustó mucho hacer procesos internos. 3 hermanos, un mayor, es ginecólogo, oncólogo. Un investigador, es arqueólogo, mi hermano Hugo es investigador de la UNAM. Es arquitecto, tiene una maestría en restauración y es doctor en arqueología de Leiden, Holanda. Wow. Es una gente muy metida en la investigación. Y una hermana que es licenciada en Ciencias Políticas que radica en Estados Unidos, radica en Nueva York con su esposo, es vicepresidente de una compañía de Softec. Y tiene muchas actividades en el mundo, mi cuñado que es de Juchitán, y mi hermana que radica allá con sus 2 hijas que ya terminaron la escuela y están allá viviendo, ¿no? Van y vienen muy seguido. Bien. ¿Una familia unida? Sí, con mis hermanos hay una espléndida relación. Con mi mamá, bueno, cuando fallece mi papá, mi mamá se viene a vivir a México con nosotros, la veo muy seguido, vive muy cerca de nosotros. Estamos muy en comunicación y bien, muy bien, la familia muy bien, entienden lo que hago. Mi esposa, mis hijos también muy entendidos. ¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos. ¿Y nietos? 2 nietos ya, 2. Ana, que preciosa, tiene 9 años, y Joaquín, que tiene 5 años. Chiquito. Que ahí traen loca a toda la familia. ¿No le gusta la política? Vamos a ver más adelante. Mi nieta es muy activa y muy movida. Echada para adelante. Sí, entonces vamos a ver qué deciden ellos hacer más adelante. ¿Tú te sigues sintiendo priista? Mira, yo traté de cambiar al PRI, yo estaba convencido que tenía que renovarse, no podía quedarse anclado en el pasado, no podía repetir los vicios que nos llevaron a la derrota, no podía tolerar los escándalos de corrupción que se conocían ya en el país, no teníamos por qué estar protegiendo a estos posibles delincuentes con los señalamientos que había. No quisieron, me expulsaron. ¿Quién no quiso? Me parece que el PRI está secuestrado desde que Peña Nieto se fue, cuando Peña Nieto hace un pacto de impunidad con López Obrador. Yo estoy convencido de que uno de los compromisos es entregarle el PRI a López Obrador. Y, Adriana, no soy adivino, pero ha venido sucediendo. Andrés Manuel no está ganando las elecciones con Morena. Los gobernadores priistas y gobernadores del PAN, también como el caso de Carlos Joaquín en Quintana Roo, le están entregando las plazas al presidente, tal vez para que no se les investigue, porque hay señalamientos
desvíos de recursos, de corrupción, pero nadie los toca. Hoy son embajadores, son cónsules, uno anda por ahí acaba de entregar Oaxaca y anda de precandidato al PRI presidencial, o sea, totalmente sometidos. En Hidalgo pasó algo. En Hidalgo acaban de nombrar a Omar Fayad ayer, me parece que embajador en Israel. Es evidente el contubernio. Al presidente de la República no le importa gobernar con delincuentes, sean de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de cualquier partido político, mientras le sirvan a él del Partido Verde. Se ve, si son para los intereses del presidente, no importa que se hayan saqueado los estados, que hayan cometido delitos, porque además eso le garantiza al presidente tenerlos sometidos, con la amenaza de poderlos meter a la cárcel. Alito tiene denuncias en la Fiscalía General de la República. La gobernadora de Campeche, Laida, pues ha probado que parte de cerca de 400, 500 millones de pesos desviados. Moreira, mismos señalamientos en Coahuila. Murad en Oaxaca con el cártel del despojo en donde está involucrado y señalan a su papá. Pues eso facilita mucho que López Obrador tome decisiones, incluso dentro del PRI, que los gobernadores estén ausentes de la actividad política. Claro. Alfredo del Mazo prácticamente escondido en el Estado de México cuando es un gobernador que surge de las filas del PRI. No te estoy diciendo que se meta a la elección como se mete López Obrador con recursos públicos, incluso con recursos del crimen organizado para apoyar a Morena, pero sí su obligación como militante del PRI para participar en la elección, para encabezar el liderazgo que tienen los gobernadores en el estado o los pocos gobernadores que quedan al frente del partido. Me parece que se están entregando los estados, la gente no lo sabe, pero la percepción es que Andrés Manuel está ganando mucho, la realidad es que está ganando por default. ¿Cuál es tu opinión, Ulises, de cómo se vive en el México actual, ¿no? De lo que está pasando hoy en día, ¿no? De cómo sientes al país. Bueno, mira, muy preocupado, Adrianita. El país está con una violencia generalizada. Dice el secretario de Estado de Estados Unidos que unas partes del país no tiene control el gobierno, no tiene control el Estado, y está el crimen organizado en parte de ellas. Yo no coincido con él. Yo creo, Adrianita, que el país está tomado por la delincuencia organizada. No hay municipio que se salve. ¿El país completo? Todos los municipios, te diría yo. Estoy recorriendo el país, llevo casi 50 municipios recorridos de 166 que voy a recorrer de aquí a septiembre. Ahí se concentran aproximadamente 60 millones de electores. Ahí es donde está concentrado en zonas urbanas, pues más de la mitad del padrón electoral del país, que es de 95 millones. Claro. Y en la mesa que yo me siento, en la reunión y reuniones que tengo en mi recorrido, en todos lados sale en primer lugar la preocupación de los mexicanos. La inseguridad. Por la inseguridad. La gente dice que tienen más derecho los criminales que los ciudadanos. A la gente la están matando. A los comercios los están quemando, les están pidiendo derecho de piso. Las policías, el ejército, la Guardia Nacional, las diferentes policías no están, o parece que están cuidándolos. No hay una acción real del gobierno. El presidente ya no pudo con la seguridad, ya no pudo brindarle la seguridad al país. Prefiere distraer a los mexicanos en temas que son importantes pero no fundamentales. A mí me parece que la paz social en el país es lo primero a lo que un gobierno se debe dedicar, generar la paz. Hoy los balazos, Adrianita, están en las carreteras, en los caminos, en las colonias, en los hospitales, en las escuelas, en los centros comerciales, en las calles, en las avenidas. Hoy no se salva nadie. ¿Por eso vas a contender tú? ¿O por qué? ¿De Sin dónde duda, te surge esto de que quieres contender a la candidatura a la presidencia de la República? México no puede seguir así, Adrianita. Pero de manera independiente, ¿no? De manera independiente, porque yo veo una oposición muy cooptada. Se dice que va a haber una coalición, ojalá la construyan, no deseo que no sea eso. Ojalá y acepten la propuesta que hay del PRD, incluso que reciba a militantes o no militantes, ciudadanos de la sociedad civil, que puedan participar en ese proceso interno y que ese proceso interno vaya a una elección primaria, para que puedan elegir a los candidatos de la coalición
militantes o no de los partidos políticos. A mí me parece muy atractiva esa propuesta que hace el PRD, porque eso sí garantiza que se inscriban, pero habrá algunos candados para que sean los más posibles, más competitivos, y vayan a un proceso y lo decida la gente, lo decidan los mexicanos. Yo estoy seguro que si se hace eso, el triunfo de la coalición va a ser contundente. ¿No te han ofrecido participar en alguno de estos partidos a ti? No, mira, a mí me parece, yo veo difícil que se construya. Si esto se construiría, probablemente participe o pediría participar como miembro de la sociedad civil en ese proceso interno. Pero si no se construye, no quiero estar sentado esperando a ver si se ponen de acuerdo los dirigentes. Me parece que prevalecen los intereses de los dirigentes. Me parece que el presidente trae agarrados a varios de los dirigentes. Te mencioné los del PRI, pero también veo un PAN muy fracturado, muy desdibujado, un PAN que lo golpea el proceso que García Luna vive en Estados Unidos, el proceso del cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México, que no sé si sea cierto o no, pero que Claudia Sheinbaum y López Obrador están potenciando pues para tratar de equilibrar, porque la ciudad la tienen prácticamente perdida. No pudo López Obrador ni con toda la compra de votos que hizo en el 2021 en la Ciudad de México. Pues de Claudia no te digo porque no tiene ni idea de lo que hace en la Ciudad de México, no puede ni con el metro, pero ni con todos los recursos económicos que en la compra de votos ocupó Morena a través del presidente de la República, pierde la mitad de la ciudad. Claro. Y están muy preocupados, están realmente alarmados de perder la Ciudad de México. Por eso la intensidad del ataque al Partido Acción Nacional, que me parece lo están golpeando fuerte. El PRD tiene que hacer un enorme trabajo porque está prácticamente perdiendo el registro en todo el país. ¿Qué harías tú, Ulises? ¿Por dónde empezarías? Porque sí, digo, de todo esto, de lo que estamos hablando, pues digo, mucha gente está consciente, algunas otras personas no lo están. Tú que has estado adentro, que ahora estás afuera de alguna manera, pues también te das cuenta de muchas cosas, pero ¿tú qué harías? ¿Por dónde empezarías a poner orden en el país? Mira, la seguridad. Ese es el tema principal de los mexicanos. ¿Y cómo Hay lo que harías? cambiar radicalmente la estrategia de seguridad del presidente. No ha dado resultados y ya no dio resultados. ¿Sí? Tú no puedes seguir cometiendo el mismo error. Militarizar el país no dio resultados. El país está más violento. Hoy el ejército y la armada hacen todo menos cuidar a los mexicanos. Construyen escuelas, hospitales, aeropuertos, llevan medicinas. Están en todo menos en la seguridad de los mexicanos. Y le encargaron la seguridad de los mexicanos a la Guardia Nacional. No ha dado resultados el plan de López Obrador de abrazos, no balazos. Hoy se llama abrazos, balazos y fracasos, porque es un fracaso esa política. No puede seguir con lo mismo. A mí me parece que una es la policía que debe cuidar a la población, que debe abarcar... ¿Cambiarías la estrategia Totalmente, de totalmente. seguridad? Yo haría una policía nacional que abarque municipales, estatales y federales, que la pague el gobierno de la República. Los municipios no tienen dinero para pagar la seguridad. No, además. ¿Tiene con qué? Y si dejas de tirar el dinero como lo está haciendo López Obrador en obras que no le van a servir a los mexicanos, me parece que la seguridad del país no tiene que escatimársele recursos económicos. Hablamos Una del policía, aeropuerto, del Tren Maya. Tren Maya, la refinería que no refina. Ya salió un dictamen que no va a refinar, pero habían dicho que en julio empezaba. Se dice que en el 2027, y quién sabe, el Tren Maya no lo va a terminar, el transísmico lo va a dejar al 25%, el AIFA todavía no lo terminan, y suponiendo que lo terminen, aún funcionando al 100%, no va a resolver ni el 20% de la demanda del centro de México. Por eso hay que construir el aeropuerto de Texcoco. Es algo que se tiene que retomar a partir del próximo año. Sin duda. Sin duda, si yo soy presidente de este país, en octubre del 2024 vamos a iniciar la construcción del aeropuerto de Texcoco, porque vas a mover a 52 millones de usuarios, porque no es con una ocurrencia el presidente decidir un aeropuerto, sino con la demanda que implica una región tan importante como es el centro de México, claro, donde van usuarios mexicanos, donde van usuarios extranjeros, donde llega mucho turismo, donde llegan inversionistas que pagan ellos sus boletos, no se los paga el gobierno. Y un aeropuerto que puedes concesionar a la iniciativa privada para que no gaste recursos del gobierno de la República
que puedan destinarse a otras áreas para hacer menos desigual el país, una política de desarrollo social que le dé trabajo a la gente, Adrianita, no que esté administrando ¿Tú te la sientes, pobreza. Ulises, preparado para ser presidente de México? Sin duda, Adrianita, tengo la experiencia, tengo el fogueo, conozco el país y lo conozco muy bien, lo he recorrido no solo en mi paso por el PRI, he hecho varios recorridos por el país precisamente con estos planteamientos y escuchando a la gente. Goberné un estado difícil, enfrenté intereses oscuros que querían secuestrar a Oaxaca. No te tocó fácil. Lo hice con mucha determinación, Adrianita. Quienes me conocen saben que a mí no me tiembla la mano ni titubeo para hacerlo, y lo mismo voy a hacer en el país. Vamos a pacificar a México, que es lo que no pudo hacer López Obrador. Por eso distrae los temas. Por eso mete a los mexicanos y a la propia oposición a temas que no son los más importantes para los mexicanos, porque los mexicanos, en todo mi recorrido y en todas las mesas, que por cierto, he recorrido más que las fichas o corcholatas, las fichitas estas o corcholatas de López Obrador, o cualquiera de Va por México, he recorrido más el país en este momento, llevo más municipios recorridos, oyendo la misma queja: seguridad, inseguridad, miedo, muerte, derechos de piso, extorsiones. ¿Quién está hablando de eso? Nadie. El desempleo, la parte económica. La economía, sin duda, es el segundo tema principal. Sería el segundo. La paz en el país atrae inversión. Es difícil que tú desarrolles un país que está violentado. Sí, sí. Es difícil que tú desarrolles el turismo con un país viviendo en la violencia. En Cancún, Quintana Roo, en Semana Santa, en la zona hotelera, mataron a 2 turistas. En Acapulco, a 4 gentes en la playa. Y eso nos enteramos, porque me imagino que suceden muchas cosas y muchas... carreteras que no puedes recorrer. Que no sabemos, que nunca nos enteramos. Lo único que oímos, Adrianita, son conferencias mañaneras de puras mentiras. Ya vamos bien, el país en plenas balaceras, se matan familias, cierran autopistas, cierran carreteras, no puedes viajar después de las 5 de la tarde en algunas de ellas. Terrible. Balazos en los centros comerciales. No puede seguir México así. No, definitivamente. Y hay que hacer una acción muy drástica para poner orden. Cambiar la estrategia de seguridad es una de ellas. Destinar al Ejército y a la Armada, que surgen precisamente para la defensa nacional. A mí me parece que la soberanía está en riesgo, porque el presidente se la entregó al crimen organizado. Y hay riesgo de paz social. Y si hay riesgo de paz social, tienes que destinar al Ejército y la Armada totalmente al combate al crimen organizado. Hay una desestabilización impresionante. Sin duda, ¿no? Escondida por las mañaneras, escondida por temas que desvía el presidente, escondida por esta campaña anticipada, usando y gastándose todos los recursos públicos por parte de las corcholatas o fichitas, como les llaman ahora, ¿sí? Gastando el dinero de los mexicanos sabiendo tantos problemas. ¿Cómo ves el tema de las corcholatas? ¿Qué opinas de los candidatos de los cuales hablamos todos los días los mexicanos, ¿no? De Morena. Una campaña anticipada con recursos públicos. No va a haber proceso interno en Morena, no va a haber encuesta, va a decidir López Obrador. Le está tomando el pelo hasta ellos mismos. ¿Por quién crees que se decida López Obrador? Pues todo apunta, mira, los gobernadores se están destapando, que no creo que piensen por sí solos, están cortados con la misma tijera. Varios gobernadores han destapado a Claudia y algunos otros se alinean con Adán Augusto. Yo creo que son instrucciones que les da López Obrador. Nada se mueve en Morena si no lo hace López Obrador. Es el que sostiene ese partido, porque ese partido se está despedazando entre los militantes. No creo que tenga decisiones porque los trae bien agarrados y va a echar la cargada. Acuérdate que López Obrador es un priista del siglo pasado. Sí. De ese PRI que ya habíamos superado. ¿Lo conoces? ¿Lo has tratado? Desde 1988, cuando era presidente del PRI, vivimos varios procesos. Él se va al Frente Democrático Nacional. Lo conoce, siempre ha sido así, tomaba pozos petroleros, recibió mucho dinero cuando el éxodo ahí en el Zócalo, en aquel entonces el jefe de gobierno era Manuel Camacho Solís, si no mal recuerdo, Marcelo estaba por ahí. Es un líder social que se dedicó a eso, recorrió el país, estuvimos de frente en muchas elecciones,
siendo presidente nacional del PRD, visitó 5 veces mi distrito cuando yo era candidato a diputado federal y le ganamos ampliamente las elecciones. Después ¿Y lo aceptó? Bueno, ya ves que cuando pierde, en ese entonces el PRD era fraude, sigue hablando de fraude y él es el presidente, él es el que mete recursos públicos, él es el que acepta que Morena reciba recursos del crimen organizado como en las elecciones del 2021. Hoy se señalan varios narcogobiernos que recibieron dinero o participan en el crimen organizado por primera vez en la historia. Narcotráfico y crimen organizado siempre ha existido, pero hoy gobiernan, hoy con López Obrador es evidente que están creciendo y están sentando sus bases en prácticamente todo el país. Y hay que rescatarlo, no puede seguir esto así. No vamos a titubear en eso. Yo sí tengo muy ubicado, Adrianita, que el problema principal de México es la paz, que el problema principal de México es el miedo de los mexicanos, porque hay una inseguridad tremenda en el país. Y yo no voy a dejar de hablar de ese tema, aunque el presidente quiera desviarlo, aunque la oposición se vaya con la finta del tema que quiere el presidente. Nosotros tenemos que seguir insistiendo, porque yo en mi recorrido, lo primero que recibo es precisamente esa queja. ¿Cómo se le va a hacer para pacificar a México a partir del próximo año? ¿Cómo te defines a ti mismo, Ulises? Porque yo siento que eres un hombre echado para adelante, eres un hombre de carácter, eres un hombre polémico, sin duda. Pero tú, ¿cómo te defines? Mira, soy un oaxaqueño como muchos otros, con sueños, humano, con errores. Cuando me doy cuenta de ellos los corrijo inmediatamente. Trato de hacer lo mejor que puedo las cosas, siempre he sido así. No estoy conforme, incluso dentro del PRI, cuando Peña Nieto da instrucciones de romper los candados, yo fui el único que me subí en Campeche en contra de ello. Y eso molestó a la cúpula del PRI, al propio presidente de la República en ese entonces. Me empezaron a señalar. Yo advertí que si se rompían los candados, si se agredía a la militancia como se hizo por parte de Peña Nieto, íbamos a perder. En el 2018 peleé por un proceso abierto, no me dejaron participar, dieron línea para que no lo hicieran. Advertí que el PRI iba a seguir perdiendo elecciones, que se lo estaban entregando a López Obrador. Es lo que está sucediendo. Es lo que ha sucedido. Por eso veo muy difícil que se integre la coalición. Y tampoco se trata, Adrianita, de hacer una coalición de delincuentes para sacar a la coalición de delincuentes que gobierna el país. No es posible que estados como Guanajuato, San Luis, que tienen un enorme desarrollo, inversión privada, nacional y extranjera, estén azotados por el crimen organizado, por una política equivocada de seguridad del presidente de la República. No es posible la desigualdad que esto está generando y hay que combatirla, hay que atraer a la iniciativa privada nuevamente porque es la que invierte el 90% de lo que se invierte en el país. Hay que hacer un nuevo replanteamiento de esa relación para que el país se desarrolle, sea un país de oportunidades y tenemos todo para hacerlo. Conozco el país, goberné un estado difícil, un estado muy indígena, el 63% de la población es Hablando indígena. de esto, ¿cuál consideras, Ulises, que fue tu mayor logro siendo gobernador de Oaxaca? Hay varios, Adrianita, pero fuimos primer lugar los 6 años en el combate al analfabetismo. Tuvimos inscritos hasta 250,000 oaxaqueños que no sabían leer y escribir. Fue un programa muy intenso. Construí 20 universidades en las regiones de Oaxaca, la mayoría están en zonas indígenas. Por cierto, la universidad de mi pueblo, de Chalcatongo, lleva 2 años ganando el primer lugar nacional en enfermería. Mira, sobre la qué buen UNAM, el dato. POLI, la UNAM, el TEC, el ITAM. En enfermería. En enfermería, 2 años primer lugar la Universidad de Chalcatongo. Pero la Universidad de Guajuapan, que en aquel entonces construyó Eladio Ramírez López, ha ganado premios internacionales de mecatrónica en Italia sobre universidades extranjeras de primer mundo, de las mejor de muy alto calificadas. nivel. Sí. La Universidad de Guajuapan ha estado competitiva y así son las universidades que construimos a lo largo del gobierno. De tu periodo. Ahí están esas universidades que se construyeron además con recursos económicos que se le entregaba a dirigentes corruptos en efectivo, 400 millones de pesos. Yo se los quité. Eso me dio posibilidades de tener este tipo de programas, de avanzar en la construcción de centros de educación superior
como son estas universidades, de incluso construir 140 hospitales, de los cuales 100 se concluyeron, Bien. 40 quedaron pendientes, pero quedaron 500 millones para terminarlos, que ya no ejecutaron los gobiernos que siguieron. Gabino Cue. Gabino y luego Murat, y que se tendrán que acabar en su momento, tendrán que retomarse, pues porque están en zonas indígenas, porque son hospitales que necesita la gente. Y la construcción que hoy se construye, la carretera que hoy se construye a la costa, es una concesión privada. Ese es un ejemplo de cómo puedes trabajar con la iniciativa privada. Definitivo. ¿Sí? Nosotros la arrancamos, en ese entonces Calderón la concesionó, se retrasó. Ahí Gabino y Murat se durmieron, durante 2 sexenios estuvo prácticamente detenida esa carretera, y hoy espero que a fines o el próximo año se inaugure esa carretera y se termine, ya va muy avanzada. El presidente dice que se inaugura en los próximos meses, no le creemos porque siempre inaugura cosas sin terminar, pero yo creo que el próximo año ya estará en posibilidades de terminarse una concesión privada, una prueba de que la iniciativa privada puede construir proyectos y desarrollar proyectos estratégicos para México, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor dolor, Ulises, que has experimentado en tu vida? Bueno, ver tanta pobreza en mis actividades políticas. Y bueno, ¿En lo personal? En lo personal, la muerte de mi padre. Tenía yo muy buena relación con él, éramos muy amigos. Además, abogado yo soy el único abogado de los hijos. ¿Hace cuánto murió tu papá? Hace 30 años ya, 29, 30 años. Murió un 14 de septiembre de 1991. Y yo al otro año fui diputado local. Fue la primera vez que tengo un cargo de elección. Él ya no lo vio, pero yo andaba en el país y siempre diario estaba hablando por él por teléfono. ¿Te pudo mucho su pérdida? Teníamos una buena relación y con mucha formación. Mi papá muy preparado, muy leído, muy simpatizante incluso de la gente progresista. Leía mucho mi padre, muchos libros. En aquel entonces los periódicos a Juchitán llegaban en la noche, fíjate, los del día. Y llevábamos 12 horas de retraso con relación al país. Pero bueno, siempre inculcándonos principios, rectitud, honestidad, preparación. Y bueno, esos valores siguen vigentes, ¿no? En lo que yo hago y los mantengo. Y obviamente acompañado de mi madre, que no la puedes entender. No puedes entender a mi papá si no va del lado de mi mamá. ¿Vive tu mami? Sí, vive mi mamá. Tiene 87 años, perdón, cumplió. Y bien, ahí va, ahí la lleva bien. Bien. Te voy a mencionar palabras y, bueno, te voy a pedir a ti que tú me digas una palabra, o con una palabra o con una frase, el significado que tiene para ti, lo que representa para ti. Con una palabra o una frase. Ahí te va, Oaxaca. El estado más hermoso del mundo. PRI. Si no se renova, va a desaparecer. UNAM. El cerebro de México. Grupos guerrilleros. Hay que establecer siempre el diálogo para que sus causas que son legítimas se resuelvan. Andrés Manuel López Obrador. Violencia generalizada y entrega al crimen organizado. Familia. Principios. Alejandro Moreno. Si no reacciona al priismo, va a enterrar al PRI. Violencia. La genera López Obrador desde las mañaneras. Partidos políticos actuales. Profunda crisis. Es el tiempo de los independientes. Y bueno, en el 2024 sabemos que se juegan muchos cargos públicos. 1800 A ver, elecciones. tú tienes ese dato exactamente, porque el otro día que platicábamos dijiste así los números perfectos. Sí, va a haber elecciones A ver. en 1500 ayuntamientos, síndicos y regidores, hombres y mujeres. 1500. Solo de esa franja estás hablando de más de 32,000 candidaturas. Se registran por planilla, pero habrá también 31 congresos locales que van a elecciones.
Habrá 9 gobiernos estatales, 9 gobernaturas. 300 distritos federales, 32 fórmulas al Senado de la República y la Presidencia de México. Por eso en mi recorrido no solo estoy buscando y hablando con la gente para que cuando el INE lance la convocatoria pueda yo registrarme y tener los respaldos que se requieren para que el INE autorice la candidatura independiente. Estoy invitando a muchos mexicanos y mexicanas a que participen también. La política es tan importante. La política es tan importante, Adrianita, que no hay que dejársela solo a los políticos. De acuerdo. Cualquiera puede ser candidato o candidata a alcalde, a concejal, a regidora, a síndico, a diputados locales, a diputados federales, a senadores de la República, a gobernadores de las 9 entidades donde va a haber elecciones. Cualquiera. Les podemos dar asesoría, por eso estamos recorriendo el país. Afortunadamente, fíjate, me he encontrado a muchos candidatos que van a buscar las candidaturas independientes ya caminando, ya nos estamos uniendo. Y por otro lado, donde no hay, ya hay propuestas de candidaturas independientes que van a surgir. Anoche mismo, hoy en la madrugada, a la 1 de la mañana, terminamos aquí en Álvaro Obregón, en Jardines del Pedregal, una reunión de cerca de 40, 50 vecinos, y ya surgieron 2 o 3, 4 propuestas que quieren formar parte se quieren sumar del Congreso local de la Ciudad de México, o bien de concejales, o bien incluso hay algunas gentes que están interesados en la alcaldía. Entonces vamos avanzando, vamos caminando fuerte. Yo espero terminar en septiembre el recorrido de los 166 municipios. Ahí está concentrado 60 millones de votantes mexicanos. Ahí se gana la elección presidencial. 48, casi llegando a 50, espero terminarlos este fin de semana. Y vamos a seguir, vamos la próxima semana a Zacatecas, Aguascalientes, vamos al norte, vamos a Durango, vamos a Sonora, vamos a Sinaloa, vamos a las Baja Californias, vamos a Chihuahua, Coahuila. Estado de México y Coahuila lo dejé para pasando la elección, para no interferir ahí en los procesos electorales o para que no se me acuse que estoy dividiendo o tratando de dividir. Respetamos el proceso, que les vaya muy bien. Pero ¿cómo ves el proceso del Estado de México? Difícil, muy competido. Veo a un Alfredo del Mazo doblado, yo creo que entregado. Alejandro Moreno, bueno, pues ese lo trae comprado López Obrador. Moreira, comprado por López Obrador. En Coahuila va muy bien el candidato del PRI, que me parece espléndido, que es de la coalición. Y cometieron un error, se fracturó Morena, está compitiendo el PT y Morena y su candidato. Las encuestas dividen el voto de Morena. Va a pasar lo que pasó en Durango y es muy probable que gane la coalición Va por México por un error estratégico del propio Morena. Las imposiciones pues no de Morena, hombre, de López Obrador, que es el que decide todo en Morena. ¿Y en el Estado de México? Y en el Estado de México muy complicado. Está la competencia es contra López Obrador, están usando todos los recursos públicos, están llegando camiones de despensas de los diferentes estados. Veo a Alfredo del Mazo doblado, entregado, ha de querer ser embajador o cónsul o funcionario en el gobierno de López Obrador, como estila López Obrador para cooptar y jugar a sus intereses a este tipo de cuadros. Muy complicado el Estado de México. Vamos a esperar para no adelantar. No he estado metido, me baso un poco en las encuestas que están surgiendo, pero lo veo difícil porque, te repito, es una elección de Estado, es una elección donde se señala incluso que el crimen organizado está apoyando a Delfina, una gente que está acusada de desvío de recursos económicos. Repito, no le importa mucho al presidente gobernar con delincuentes. Si en el Estado de México ellos ganaran, pues es el caso. Una gente que está señalada de desviar recursos va a gobernar el Estado de México. Pobre Estado de México, le va a ir mal, pero en el 2024 vamos a rescatar muchas cosas, muchas cosas de lo que está funcionando mal en el país. ¿Qué placer culposo tiene Ulises Ruiz? Dicen que soy muy polémico, Adrianita. Digo las cosas como son, sí. Simplemente. Pero en resultados, que es como se debe medir a los políticos, yo he retado a los 2 gobernadores anteriores a mí, a los 2 que siguieron de mí, a que nos sentemos y veamos Hablas obras. De Gavino y Murat, hablo de Murat papá en el sexenio anterior al mío, que nos sentemos y analicemos quién hizo más obras. ¿Y no han querido? No, bueno, no van a querer nunca, hombre.
les ganó de calle en obras. Murat prácticamente no tuvo obras, se la pasó de secretario particular de López Obrador, que fue muchas veces a Oaxaca. No llevó nada, pero algunos programitas ahí de entrega de cemento, pero nada importante para sacar de la pobreza a Oaxaca. Yo lo reto a demostrárselo. Oaxaca va a seguir pobre porque no hay obras sustanciales, fundamentales que puedan cambiar esa pobreza que tiene Oaxaca y que tiene el país. Por eso dicen que soy polémico. ¿Sí te consideras polémico? Digo las cosas como son, no me interesa, no cuido en ese sentido mi imagen. El tacto al decirlas. Lo digo como son las cosas y se molestan. No les gusta. Y yo no me enojo, es muy difícil que me enoje. ¿No te enojas? No, fíjate que no. ¿No eres corajudo? No, para nada, al contrario, yo tengo muy buen ambiente, incluso con los funcionarios que trabajaron conmigo. Siempre la seriedad en las cosas del gobierno, pero la armonía en el trato con los que fueron funcionarios públicos, con los presidentes municipales. Yo no dejé de recorrer el estado. Recorrí prácticamente todos los municipios. Yo hacía gira 4 días a la semana, andaba yo en las regiones, conozco todo el estado, conozco sus problemas, colaboré con todos. Yo puedo ir tranquilamente a Oaxaca, a la capital, al Istmo, a los mercados, a todos caminando lados, por la calle, a la costa, a la se cuenca. come tan rico además, pero ¿qué placer culposo tienes? ¿Algún placer culposo? Todos tenemos alguno. Las garnachas de Juchitán, me matan. Ese es tu son placer deliciosos. culposo. El mezcal de Oaxaca, bueno, es increíble. Hay en otras la partes del país comida muy de buenos. Oaxaca Pero es la gastronomía extraordinaria. oaxaqueña es de primer mundo, es extraordinaria. El chocolate, La cocina de autor el tiene mucha quesillo. influencia en Oaxaca, de Las Oaxaca. tlayudas. Muchos. Las tlayudas, el tasajo, los chilaquiles de mole, el pozole, los tamales oaxaqueños, los tamales de la costa, el vaso en Pinotepa Nacional, en el Qué Istmo las rico. garnachas, el pollo garnachero, los tamalitos de elote. Oaxaca es un mosaico cultural. Sí. Son varias naciones que viven en mi estado, sin duda. lenguas, cultura. Y dime algo, Ulises, ¿cómo es un domingo en tu vida, por ejemplo? Me imagino que descansas el domingo, ¿no? Sí, un día de descanso. ¿Qué haces? Normal, como todos, salgo a caminar. Aquí muy cerquita está un camellón muy padre. Ahí camino, si puedo veo a los nietos, viven muy cerca de aquí. Salgo a comer con la familia. Voy a un restaurante de tacos de mariscos muy buenos que hay aquí en el periférico, de primerísima, que son también cocina de autor de allá de Yucatán, tacos de langosta, tacos de Qué rico. castacán, tacos de camarón, de pescado, muy ricos. Me encanta la comida yucateca, me encanta la carne, me encantan los mariscos, me encantan los changarros, me encantan los tacos de tripa. Le entras a todo de Sí, comida. sí, a todo. ¿Vas a la iglesia? ¿Acostumbras? No, fíjate, casi no. Soy católico. Al único que le tengo miedo es a Dios. En todo lo demás, no, siempre retos, no me da temor. ¿Le tienes miedo a Dios? Pues, sin duda, creo en Dios. Es al único que le tendría miedo, le tengo miedo, pero sé que también hay muchas gentes que tienen ese mismo amor, sean católicos o no, y estoy convencido que se cambian muchas cosas con la fe, con tratar de cambiar las cosas que no están funcionando, y eso se relaciona mucho con la actividad política. ¿Te consideras un hombre de fe? Sí, creo en Dios y soy católico. Soy católico, no soy tan buen católico porque no voy a la iglesia, salvo en algunas ceremonias, pero bueno, repito, sí creo que muchas cosas de fe mueven las cosas de los seres humanos, ¿no? ¿A quién te encomiendas en los momentos duros de tu vida, en los momentos frágiles? Siempre a Dios, y pienso mucho en mi papá, siempre en las cosas, en las actividades que desarrollo, ¿no? Bien.
Ulises, pues te deseamos lo mejor. Yo personalmente te lo deseo de verdad. Dicen que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar y reconozco y admiro pues todo lo que estás haciendo, todos los planes que tienes, todo lo aguerrido que eres y sobre todo el gran amor que le tienes a tu país, a nuestro país, a México. Gracias, Adrianita. Sin duda vamos a cambiar al país. Yo estoy convencido. A veces dicen que es muy difícil, las cosas fáciles cualquiera las hace. Claro. A mí me parece que el país no puede seguir así, no podemos tener este tipo de gobernantes, son una vacilada, es realmente un presidente muy mentiroso y muy incompetente, muy incapaz, le quedó muy grande la silla, se le salió el país de las manos, hay una clase política que él tiene sometida que da vergüenza. Ni la peor política del pasado ha sido tan abyecta y sometida como la que hoy estamos viendo, y eso le hace mucho daño a México. Y lo que queremos es un México en paz y una potencia mundial que puede ser México, y vamos a hacer todo para impulsarlo. ¿Te vamos ves a como llegar. presidente? Sí, sin duda, y cada que recorro y cada que escucho a la gente, cada vez me convenzo más de que debo seguir caminando. Cada que surge alguna propuesta de un candidato independiente, es parte de lo que estamos logrando ya en este caminar. Tenemos el tiempo exacto, no estamos ni antes ni después. En el momento no justo. vamos a comprar votos, no tengo a nadie atrás ni necesito dinero. Estoy proponiendo campañas focalizadas, campañas territorializadas y mensajes a la mayoría de los mexicanos que van a decidir el rumbo del país en el 2024. Dejemos que López Obrador compre los votos. Para eso usa él los programas sociales. Dejemos que siga desviando recursos públicos de los municipios, de los estados y del país. Dejemos incluso que la delincuencia organizada siga apoyando, toleradas por López Obrador y Morena, las campañas de ese partido. Nosotros vamos a ir con la gente que no vive del gobierno, que no puedes cooptar, que no les puedes comprar el voto, por eso no necesitamos dinero. Lo que necesitamos son tenis y un enorme esfuerzo para andar caminando las calles de México, y hablo de todos los candidatos que vayan a ser independientes, para que podamos convencer a la mayoría de los mexicanos y en el 2024 le demos rumbo al país, cambiemos el rumbo del país y hagamos de México una nación en paz y una nación en desarrollo, una potencia próspera mundial. Vamos a lograrlo, y con futuro Adrianita. para las nuevas generaciones. Sin duda. Nos volvemos a sentar y platicamos en el 2024, Ulises. Claro que sí, Adrianita. Me Te va a dar agradezco mucho mucho gusto. la distinción, que vengas a la casa y además que seas mi madrina en una entrevista nacional. Al Estoy contrario. con muchas entrevistas en los estados, pero todavía no entro al segundo piso donde andan todos los aspirantes, que creo que andan mal porque deberían estar recorriendo y oyendo y escuchando los problemas de la nación, y los únicos que andan recorriendo, pero usando recursos públicos y no diciendo nada, porque lo único que dicen es consolidar la cuarta transformación, son las fichas o las corcholatas como les llaman. No hay más, no hay propuestas porque contradicen a su jefe, y me parece que es criminal este gasto, estas campañas anticipadas ilegales que están haciendo Morena, violando la ley, encabezados por López Obrador, que en las mañaneras se está haciendo campaña. Incluso hoy que hay elecciones en el Estado de México y Coahuila, el presidente está haciendo campaña. En otros tiempos ya lo hubiera sancionado el INE. Pero como el INE está prácticamente desaparecido ahora con las gentes que nombraron, ad hoc a lo que quiere López Obrador, me parece que la ciudadanía, la sociedad civil, a través de las candidaturas independientes, va a detener este tipo de desvíos, este tipo de arbitrariedades, pero sobre todo las propuestas para hacer de México una potencia en paz y una potencia mundial. Yo te agradezco mucho a ti, Ulises. Eres el padrino también de este arranque de la tercera temporada de La Cita, y te agradezco mucho tu tiempo y el espacio que te has dado y que nos hayas recibido aquí en tu casa. Muchísimas gracias. Te Adrianita. deseamos lo mejor verdaderamente, y pues arriba y adelante, como dicen. Muchas gracias, querido Ulises. Gracias, Adrianita. Amigos, gracias por acompañarnos. Los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, La Ribera Melo. Píquenle ahí, toquen la campanita, cada día somos más. Conversen con nosotros, hay que generar diálogo. Su opinión acerca de esta entrevista nos interesa muchísimo, por supuesto, y nos vemos a la próxima. Gracias.